El título de la palabra es Esther y el lugar santísimo. Esther y el lugar santísimo. Y comenzaremos leyendo Hebreos 9. Hebreos 9, sí, si lo tiene por allí. Versículo 1 al 3 dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Diga conmigo, y un santuario terrenal. Diga conmigo, terrenal. Amén. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición, que ya esto lo hemos estudiado. El verso 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado o llamada el lugar santísimo. Diga conmigo, lugar santísimo. Amén. Les leo. Las leyes ceremoniales y sanitarias del Antiguo Testamento son sombra de lo que ha de venir, o eran sombra de lo que ha de venir. Es decir, el culto que vamos a practicar o que estamos practicando hoy día los gentiles. De ahí que nos compete o nos conviene a los cristianos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir en cuanto al tabernáculo y al culto que se realizaba allí. Y reiteramos, sombra de lo que había de venir o sombra de lo que hoy somos nosotros. Por ejemplo, antes de entrar al tabernáculo de reunión, el sacerdote tenía que rociar con sangre el tabernáculo y eso representaba la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, diga conmigo, sin sangre no hay culto. Amén, diga conmigo, sin sangre no hay culto. Aquí dice, les leo, por ejemplo, la sangre que se esparcía en el altar y a los sacerdotes, que era sangre de animales, era sombra o un ejemplo de la sangre de Cristo. Vamos a estribar un poquito en dos palabras que nos conviene muy bien conocer o distinguir. La palabra expiación. Usted lee la Escritura y se encontrará muchas veces con la palabra expiación, sobre todo en el Antiguo Testamento. La palabra expiación significa o era un acto que se realizaba con la sangre de animales. ¿Sí? ¿Qué significaba expiar? Cubrir, tapar, esconder, disimular o encubrir. Es decir, la persona que iba a entrar al tabernáculo o que entraba en el tabernáculo desde el atrio, pasando desde el atrio al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, lo que hacía la sangre o lo que significaba la sangre de animales era que cubría, disimulaba o tapaba los pecados
que teníamos cometido o que llevábamos encima, por decirlo de alguna manera, los cubría, los disimulaba. A eso se le llama expiación. La Biblia lo relata así, eso es expiación, le da ese nombre. Pero luego, con la sangre de Cristo, la expiación deja de tener significado y viene otra palabra que se llama redención. ¿Vale? Diferencie entre expiación y redención. Expiación era cubrir, es decir, como que si usted quiere cubrir un objeto y le tira una sábana encima, o le tira un cubrecama o lo que fuera, eso quiere decir expiación. Pero a partir de Cristo, la palabra expiación desaparece y aparece la palabra redención. Diga conmigo redención. Ahora diga conmigo expiación. A ver, diga, expiación es cubrir, tapar, disimular, encubrir. ¿Sí? Es decir, que no se vea. Pero como se dice por ahí en los dichos populares, las chicas cuando viene la suegra barren la casa donde ve la suegra. Lo demás lo tiran debajo de la cama. Entonces, nosotros, lo que significa esto es un poco esconder nuestros defectos, esconder nuestros pecados, disimularlos, maquillarlos, taparlos. Pero Cristo, eso se hacía con la sangre de animales. Pero Cristo con su sangre ya no hizo eso, porque la sangre de Cristo, diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. A ver, dígalo de nuevo, la sangre de Cristo tiene poder. Tal es así que la sangre de Cristo aplicada a nuestras vidas ya no la cubre, ya no disimula nuestros pecados, ya no los tapa, sino que los arranca, los quita, nos limpia, alabado sea Dios, los echa fuera de nuestra vida, alabado sea Dios. Eso se llama redención. Mire, redención, la sangre de Cristo nos redimió, nos removió del lugar, nos quitó, nos restauró y si quiere encontrar un sentido más profundo, nos volvió al estado original, antes de caer. La sangre de Cristo nos vuelve antes de Eva y Adán. Hola, limpitos completamente. Podemos entrar, a partir de ahí, podemos entrar en el lugar santísimo y adorar a Dios, que es lo que hemos hecho esta mañana. Nos hemos tomado un momento, dicho sea de paso, para distinguir. Yo sé que se usa normalmente. Voy a la casa de Dios a adorar o estamos adorando a Dios. Pero o podemos estar alabando a Dios o podemos estar adorando. No es lo mismo alabanza que adoración. Alabar se alaba en el atrio. Y el tipo de canciones que se usa en el atrio son canciones de júbilo, movidas. Y la actitud física normalmente es una actitud de júbilo. Yo cantaré, cantaré, como aquella de
remolineando y celebraré al Señor. Eso se hace en el atrio, diga conmigo, en el atrio. Entonces en el atrio hay canciones de júbilo muy movidas, pero, diga conmigo, pero en el lugar santo o en el Santísimo ya no. En el lugar santísimo se usa otro tipo de canción, que es una canción lenta, que es una canción suave, donde se puede hablar a Dios cara a cara, donde se puede estar con Él cara a cara y donde se pueden contarle a Dios todos nuestros secretos. Y la iglesia dice, amén. Eso era aparte. Entonces, canciones rápidas, estás en el atrio. Canciones lentas, estás en el lugar santísimo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar de la muchedumbre, por donde el sacerdote. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro luz. Llévame. Por la sangre redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. ¿Está muy alto o está muy bajo? Señor, tu rostro quiero ver, pasar de la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Dígaselo. Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. ¿Puede tomar asiento? Aleluya. Esto es el lugar santo y el lugar santísimo. Suave. Entonces usted debería olvidarse del que está al lado. Debería olvidarse de todos los problemas. Debería olvidarse de las deudas. ¡Ay, qué bueno! Debería olvidarse de la suegra y del suegro. Debería olvidarse de todo lo vano, lo mundano, lo natural. Y pensar solamente en Él y en adorar. Llévame. Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. ¿Y la iglesia dice? Amén.
Entonces, diferenciemos lo que es una canción de gozo, lo que es una canción de alegría. También diferenciemos lo que es una canción de guerra, que se realiza normalmente en el lugar santo, no en el Santísimo, una canción de guerra y una canción del lugar santísimo, suave, lenta, de amores con el Señor. Y la iglesia dice: vamos a leer el 6 y el 7 de Hebreos 9. El 6 y el 7, porque continúa. El 3 acabamos leyendo y dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Y ahora vamos al 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes. Diga conmigo, los sacerdotes. Continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero, diga conmigo, pero, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo. Está aquí, ¿no? Sí. Dando, el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado. Miren lo que dice este verso 8. Amados hermanos, piénsenlo, medítenlo, porque esto es para los tiempos de ahora. Dando el Espíritu Santo a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Estas leyes ceremoniales, mientras el tabernáculo estuviese en pie, primero estábamos hablando del tabernáculo de Moisés, pero después, ya cuando Israel se estableció como nación, salió del desierto y se estableció como nación, los primeros tiempos, David, estaba el tabernáculo de David, pero después se edificó templo, que lo edificó y lo inauguró Salomón. El templo de Salomón estaba ordenado igualmente en cuanto al tabernáculo, igualmente en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es una réplica. ¿Me pones por favor la primera imagen? Mire, este es el templo. Doy gracias de nuevo a los sugieres por la palabra. Lo he inaugurado, lo he bautizado como palabra. Esta es la palabra, porque es útil para enseñar y para corregir. ¿Sí? Así que cuidado, que cuando ande con la palabra. Bueno, mire mis hermanos. Este es el atrio exterior del templo de Salomón. Después estaba lo que, porque se dividió en dos, esto era el primer atrio y luego estaba el segundo atrio. Luego, más allí, detrás de estas puertas, detrás de esta puerta, mejor dicho, estaba el lugar santo. Está sin techo ahí, todo eso está sin techo, precisamente dibujado así para que nosotros tengamos una perspectiva. Y allá atrás está el lugar santísimo. Es decir, aquí esto
era una fiesta. Aquí entraban los sacerdotes y allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ponme la otra imagen, porfa. Este tabernáculo abierto aquí para que nosotros nos demos cuenta. Había dos velos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Diga conmigo, ahora sí. Vale. Había dos velos, ya en este templo había dos velos, ¿vale? Pero que significaban lo mismo, el acceso del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, vamos a pensar que esto era el tabernáculo, aquí era el atrio exterior, que se podía hacer fiesta, se cantaba, se danzaba, se reía. Aquí, más al medio, se oraba, y ese es el lugar santo donde ya lo estuvimos estudiando. Qué importante que es orar, qué importante que es interceder, qué importante es pedir por los demás. Entonces, en un lugar se alaba, en el centro se intercede y en el lugar santísimo se adora. Hola, iglesia, ¿lo tenemos claro esto? Entonces, pero esto dejó de existir, porque mire, acabamos de leer en el verso 8 del capítulo 9 de Hebreos, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, diga conmigo, el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vale, ahora vamos a mirar una cosilla. Mateo 27, vamos a Mateo 27, búsquelo en su Biblia, allí es importante que lo tenga. Mateo 27, versos 50 y 51. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Mira lo que pasó. El templo lo tenemos, el templo estaba con sus cortinas bien hechas, bien puestas, ¿vale? Estaba con sus cortinas, no se podía entrar o tenía acceso solamente el sumo sacerdote una vez al año.
dando así a entender el Espíritu Santo que no se había manifestado el tiempo de reformar todas las cosas, ¿vale? Pero mire, cuando leemos 27:50, estamos en la crucifixión de Cristo. Y mire lo que dice la crucifixión de Cristo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y mire lo que sucede, el 51. Y léamelo usted, a ver. Mire lo que sucedió. Qué curioso, ¿no? El velo, dice aquí, el velo del templo se rasgó. ¿De dónde se rasgó? De arriba abajo. Diga conmigo, de arriba abajo. Diga conmigo, de Dios a la tierra. Esto es una gracia de Dios, esto es el milagro de Dios. Aquí podríamos decir tranquilamente, aquí nos está dando a entender el Espíritu Santo que el velo del templo se rasgó y ahora ya nosotros, que antes nos era prohibido entrar al lugar santísimo, tenemos acceso al lugar santísimo para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores a partir de Cristo. Apláudale a Jesucristo. Es decir, no solamente Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna, sino que abrió una nueva etapa en la humanidad. Inauguró, con la venida del Espíritu Santo, inauguró lo que se dio a llamar el tiempo de la gracia. Si no fuera, Jessica, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no podríamos entrar al lugar santísimo. Si no fuera que entramos por la sangre de Jesucristo, nosotros no podríamos entrar al lugar santísimo. Pero la sangre de Jesucristo tiene poder y nos limpia. Dice que aunque nuestro pecado fuere rojo como el carmesí, quedará blanco como la lana. No hay poder, ni lejía, ni jabón que limpie nuestros pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apláudale al Rey de Gloria. Bien fuerte ese aplauso a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Poderoso acto. Cambió la época de la humanidad. Pero sobre todo cambió la iglesia. Cambió el culto a Dios. Entonces, mis hermanos, lo que le quiero decir, no se conforme usted con alabarle. Y es precioso alabar, y qué lindo que es cuando estás cantando a Dios y abrazar a tu hermano y decirle, Dios está aquí. Pero avanza un poquito más. Pasa de la muchedumbre donde el sacerdote canta, dice la canción, y llévame, Espíritu Santo, yo no me quiero quedar en el atrio, yo no me quiero quedar en el lugar santo. Espíritu Santo, llévame al lugar santísimo. Toca mi corazón, límpiame, porque al lugar santísimo se entra bien santificado, bien limpio, y yo quiero entrar al lugar santísimo. Y la iglesia dice, apláudale a Jesucristo, aleluya. Ahora yo quiero que entienda una cosa. No es una imposición del que dirige al culto
cuando te dice arrodíllate o póstrate. Tú eres libre de quedarte sentado. Hay gente que tiene impedimento físico, lógicamente. O eres libre de quedarte de pie. Pero yo te digo, así como en el lugar, en el atrio es un lugar para estar físicamente de pie, mover las manos, saltar, gritar, el lugar santo es para interceder, caminando como quiera que sea. El lugar santísimo es para postrarse delante de Dios y adorarle, y adorarle, y adorarle, y adorarle, y adorarle. Apláudale a Jesucristo. Entonces usted, cuando está allí cantando y empieza, y esto los directores de alabanza lo tienen que tener bien claro, cuando empieza a bajar, porque primero entramos por los atrios, hasta el volumen hay que bajarlo. Ya entramos en terrenos más profundos y entramos al lugar santo. Pero cuando entramos al lugar santísimo, qué precioso es poder. Hay una canción que dice, le hablaré muy suave al oído, le contaré cosas que hay en mí, que tan solo a Él le interesarán. Dios es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ese es el lugar santísimo. El otro día, yo no sé si estaba en un cumpleaños o en qué fiesta estaba. Ah, no, en el altar. En el altar de... no. Y cantaban, pusieron unas canciones lentas, pero en cumbia. Yo me rasgaba las vestiduras. Imagínense, tan cerca de mí, tan cerca. No. La canción suave es para adorar a Dios. Dile que está a tu lado, vine a adorar a Dios. Ahora dile, no te conformes. No te conformes con el atrio. Dile, entra al lugar santísimo. Díselo, a ver, dice, entra y adórale. Todo eso, lo del Antiguo Testamento, lo que hemos venido leyendo, era sombra de lo que es hoy el culto a Dios. Pero vamos a ahondar un poquito más. La sangre de Cristo tiene poder. Todo eso era un culto terrenal, pero observado por Dios en el cielo. Porque todo, escuche bien, esto es un principio espiritual, todo, diga conmigo, todo lo que hacemos en la tierra tiene efecto
en el cielo. A ver, dígalo de nuevo. Todo lo que hacemos en la tierra tiene efecto en el cielo. Y cuando más, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso dice que Dios dio autoridad a la iglesia y todo lo que atare aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuánto más en el culto? Todo lo que hacemos en el culto tiene un efecto en el cielo. Y la iglesia dice, mire, se lo digo, mire si tendrá efecto en el cielo, que tal es así, les leo como lo he escrito, tal es así, que Cristo estaba siendo crucificado a unos 600 metros de la muralla de Jerusalén, pero su efecto llegó al tercer cielo. El efecto de eso que sucedió en la tierra, 600 metros de Jerusalén, tuvo un efecto no solamente en el cielo, en el primer cielo, en el segundo y en el tercero, sino en la eternidad. Así que si tendrá importancia todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, tanto bueno como malo. Así que somos salvos, gloria a Dios. Pero también tenemos que cuidar, no porque la vayamos a perder, porque no la vamos a perder, pero tenemos que cuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y la iglesia dice, cuídela, hermano. Cuide su vida. Cuide lo que Dios le dio. No ande pecando por ahí como los locos, como las personas que no tienen conciencia. Y vamos a pecar y vamos a pecar. No, mi hermano, al contrario, vamos a santificarnos, vamos a santificarnos, vamos a santificarnos, porque yo el domingo quiero entrar en la presencia de Dios, quiero entrar por las puertas con acción de gracia, pero quiero llegar al lugar santísimo, postrarme de rodillas y darle la adoración que Él se merece, todo mi corazón. Mire, cuando llega al lugar santísimo, usted le puede traer dos cosas. Le puede traer adoración o le puede traer arrepentimiento. Ay, aquí estoy a tus pies, Señor, me arrepiento. Ay, por lo que hice. No, ya no es tiempo de arrepentirse, ya nos hemos arrepentido. Mantenga la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjese de andar de loco por ahí pecando, perdone. Camine recto delante de Dios y usted va a venir y va a entrar directamente, va a hacer un paseo aquí. Yo vine a adorar a Dios, vine y pasa por el atrio, el lugar santo, y entra en el lugar santísimo y le da toda la adoración que Dios se merece. Y la iglesia dice, es para su beneficio. Es para su beneficio, no para el nuestro. Hebreos 9:24, seguimos en Hebreo, perdón que me fui para otro lado. Hebreos 9:24, mire lo que dice. Porque Cristo, ojo, 9:24, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano. No entró en ese santuario que nosotros mostrábamos recién. No entró ahí. Mire lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, diga conmigo, sino en el cielo.
A ver, dígamelo, en el cielo. En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Sabe una cosa? A nosotros nos enseñaron que nos íbamos a pasar toda la eternidad alabando a Dios. Pero la iglesia va adquiriendo más sabiduría, más Dios se va mostrando más, se va revelando más. Y ahora venimos a enterarnos que en el cielo hay caballo, que en el cielo hay río, que en el cielo hay árboles, que el cielo es precioso, hay calles de oro, podemos pasear por allí, pero hay un santuario. Y allí, en ese santuario, cuando Cristo fue crucificado aquí en la tierra, el efecto de ese sacrificio fue en el cielo. Cristo entró, lo dice aquí, lo acabamos de leer, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Ahora, mis hermanos, cada vez que usted entra aquí, en el Espíritu, María Ángel, en el Espíritu, nosotros entramos en el lugar santísimo, nosotros entramos en el lugar santo y en el Espíritu entramos en el lugar santísimo para adorar a Dios. Usted en la carne está aquí, pero en el Espíritu está entrando en la misma presencia de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? En el Espíritu usted está entrando allí. ¿Gracias a quién? Gracias al sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. En el santuario, en el cielo hay un santuario. Y allí ese santuario entraremos y adoraremos y miraremos cara a cara a Jesús, a Cristo. Si bien su sacrificio fue en el Calvario o en el Gólgata, a unos 600 metros de Jerusalén, Él entró en el santuario del cielo y nos abrió la puerta para que nosotros entremos ya no en el santuario terrenal, sino en el cielo. Cuando usted entra aquí, ya no entra en el santuario terrenal, entra en el cielo. Hola, iglesia, entra en el cielo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice la Escritura en Juan 4:24, Dios es espíritu y aquí Él busca adoradores que le adoren. ¿Cómo? A ver, dígamelo de nuevo. Es decir, nosotros aquí en la tierra entramos a adorar a Dios, pero en el espíritu entramos en el cielo. Nosotros somos los verdaderos adoradores de Dios. Y la iglesia dice, toca en el hombro al que está al lado y dile, te felicito. Eres un verdadero adorador. Ahora tócalo de nuevo y dile, cuida tu vida. Cuida tu corazón. Mañana lunes, cuida tu corazón en el trabajo. En el autobús, dile en el autobús. En el metro, en el coche.
porque eres, dilo conmigo, porque eres un adorador de Dios. Ahora levanta la mano derecha conmigo y dile, yo soy adorador de Dios. Yo soy adorador de Dios. Yo soy adorador de Dios. Apláudale bien fuerte. Bien fuerte ese aplauso. Aleluya, gloria a Dios. Sírvate de consuelo esto que vamos a declarar ahora. Levante su mano derecha y diga, yo no he sido llamado a ser ingeniero, ni arquitecto, ni dentista, ni doctor. Yo he sido llamado para ser adorador, adorador de Dios. Apláudale al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Apláudale al Rey de Gloria. Fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! Dios te llamó. ¡Aleluya! Dios te llamó para ser adorador de Dios. Para que entres en su presencia. Para que le adores. Y te critican, no importa. Te señalan, no importa. Te maltratan, no importa. Te dicen ignorante, no importa. Te dice que te lavaron la cabeza, no importa. Es que mi llamado es mucho más alto que cualquier llamado de la tierra. El llamado es a los pies de Cristo. ¡Aleluya! Puede gritar de júbilo. Grita de júbilo. ¡Aleluya! Toca al que está al lado en el hombro y dile, me voy con Cristo. Aleluya. Cara a cara lo voy a ver. Cara a cara espero verle. Y la iglesia dice, el velo del templo se rasgó. Y vamos ahora a Hebreos 10, 19 al 22. Acuérdese que antes no se podía entrar en el lugar santísimo. Entonces, Hebreos 10, 19... dice así, está hablando del sumo sacerdote y de la obra que él ha hecho en la cruz. Y dice el verso 19, así que hermanos, diga conmigo, teniendo libertad. ¿Para qué tiene libertad? ¿Para qué? Dígamelo de nuevo, ¿para qué tiene libertad? Para entrar en el lugar santísimo. Antes no se podía. Jorge, no se podía, no podía. No, nosotros si entrábamos quedábamos muertos. De hecho, el sumo sacerdote cuando entraba con una cuerda en la pata, vamos a decir, en el pie. Y tenía un vestido con ciertos anillos, con unas campanillas muy sensibles. Y se escuchaban las campanillas. Si él respiraba, se escuchaba. Si él se movía, se escuchaban las campanillas. Por supuesto, si él caminaba, amigo, pero como no entrara el sumo sacerdote en santidad, ¿cómo era?
moría. Entonces, cuando los sacerdotes del lugar santo no escuchaban las campanillas, ya empezaban a desconfiar y se acercaban. No suenan las campanillas. El sacerdote no estaba en santidad. Uy, el sacerdote ha muerto. ¿Y qué hacían? Como nadie podía entrar, lo sacaban a la rastra. Muerto. Mire qué difícil que era entrar. Y usted y yo andamos como se nos da la gana. Mire qué poder que tiene la sangre de Cristo. Nosotros hacemos barbaridades. Andamos haciendo locuras por ahí. Yo sé porque yo lo sigo por Facebook a usted. Y andamos haciendo cualquier locura y venimos aquí y decimos, límpiame, Señor, con tu sangre, porque vine a adorar a Dios. Y antes que no se podía, ahora nos dice la Escritura aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Cómo es eso? Por la sangre, grítelo, por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Entramos al lugar santísimo, apláudale, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué te dice? ¿Qué nos dice? A ver, grítelo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y la iglesia dice, amén. Entonces, ¿cuál es el desafío para la iglesia? Acércate. Acércate, acerquémonos. Ese es el llamado aquí del Espíritu Santo, acerquémonos. No, yo me quedo en el atrio. No, acerquémonos. Porque tenemos el camino abierto. Porque tenemos la sangre de Cristo que tiene poder. Acércate al lugar santísimo. Pero no solamente te acerques, sino entra en el lugar santísimo y adora al único digno que es digno de ser adorado. Se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia dice, amén. Termino. Eso se lo cree usted. No, porque si no, tengo que hacer honor a Esther. Pero nada, leemos 2 textos y nos vamos. Víctor, porfa, con Señor, llévame a tus atrios. ¿Sí? ¿Puede ser? Mira, Esther 4. ¿Alguien conoce la historia de Esther? ¿Sí? ¿La conocen? ¿Qué pasó con Esther? Esther era judía y estaba en lo que es ahora Irán.
una gran parte del pueblo y ella era reina. Y la reina Esther, como todas las reinas, podían entrar a tener comunión con el rey cuando el rey la llamaba. Si no, no. Pero resulta que hicieron una trama los enemigos de los judíos y los enemigos de Esther para matarlos, para aniquilarlos. Claro, al final y al cabo, todo es un plan del diablo, porque de la genealogía de Esther también vino Jesús. Así que la intención era que Jesús no apareciera en escena. Nuestro Salvador no apareciera en escena. Pero Esther 4, verso 16, mire lo que dice. Esther le dice, a mí no me ha llamado el rey, yo no puedo entrar a verlo. Pero dice Mardoqueo, que era el tío, le dice, sí, pero es que estamos en peligro. Y tú con que eres reina no te vas a salvar. Así que tendrás que hacer algo. Y dice Esther, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, diga conmigo, si perezco, que perezca. Yo voy a entrar. Capítulo 5, verso 1. Del 1 al 8 vamos a leer. Aconteció que al tercer día se vistió Esther con sus vestiduras real y entró en el patio interior de la casa del rey. En el patio interior. No en el exterior, en el interior. Es decir, en el lugar santísimo. De la casa del rey. Enfrente al aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella, diga conmigo, ella, Esther representa a la iglesia. Las mujeres en la Biblia o representan la religión o representan la iglesia. En este caso, aquí está representando a la iglesia. Miren lo que hace. Dice el verso 2, vamos a leerlo de nuevo, el verso 2. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos. Aquí el rey representa a Cristo. Y el rey extendió a Esther un cetro que llevaban, algo así, pero un cetro bien hecho, por supuesto, de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dado. Diga conmigo, alabado sea Dios. Dígalo de nuevo, alabado sea Dios. Cuando tú entras en el lugar santísimo, la mano de Dios se abre. El corazón del rey se abre. No necesitas pedirle, Él te lo va a dar. No vamos a entrar en el lugar santísimo por lo que nos dé. La motivación no debe ser yo voy a adorar a Dios porque cuando le adore, Él me va a dar.
No, yo voy a entrar en el lugar santísimo porque Dios es digno de ser adorado. Y la iglesia dice, amén, apláudale al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero miren mis hermanos, qué importante que es. No, yo voy a traer la ofrenda porque la palabra de Dios dice que si siembro me va a multiplicar 100 veces. No. Has equivocado en los conceptos. Tú traes la ofrenda a Dios porque Dios dice que la traigas. Y punto. Por obediencia. Tú entras, la motivación correcta entra en el lugar santísimo. Porque Dios es digno de ser adorado. Y la iglesia dice, no, yo voy a diezmar porque entonces Dios me va a bendecir. No es esa la motivación correcta. Yo me voy a portar bien porque si me porto mal, Dios me va a castigar. Te aviso, Dios no te va a castigar. Pero tú cuida tu salvación. Santifica tu vida, porque tienes que entrar en el lugar santísimo para adorar a Dios. Aleluya, para adorar a Dios, para adorar. Pedro, fíjate Pedro, si no estás en una iglesia de sana doctrina, te estamos pidiendo plata. Te estamos diciendo, si no diezma te vas a ir al infierno. No, si no diezma te vas a ir al cielo igual. Si no ofrenda te vas a ir al cielo igual. Si no te portas bien y de verdad has nacido de nuevo, pero si has nacido de nuevo, hay algo aquí adentro que te desafía a portarte bien. A vivir en santidad. A dejar las drogas, a dejar el alcohol, a dejar la discoteca, a dejar la música mundana y pensar solo en Dios y en adorar. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, y la iglesia dice. El verso 4. Y Esther dijo, si le place al rey, venga hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Y respondió el rey, daros prisa y llamad a Amán y haced lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete de Esther, que Esther dispuso, verso 6. Y dijo el rey a Esther, en el banquete, ya estaban en el banquete, mientras bebían vino, el vino representa la alegría. ¿Cuál es la petición que te será otorgado y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Y aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga al rey, el rey con Amán, a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha demandado. Y la iglesia dice amén. No le pidió nada, nada más que venga. ¿Ha visto aquella canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo? Si usted consigue estar con Dios,
amar a Dios, tener un encuentro con Dios. Dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Diga conmigo, completo.